Bienvenidos a este documental sobre la pobreza rural en Colombia, un tema que afecta a millones de personas en nuestro país. En las áreas rurales, donde más del 62% de la población vive en condiciones de pobreza, es fundamental entender las dinámicas que perpetúan esta situación y las iniciativas que está implementando el gobierno para combatirlo. La pobreza rural se define como la falta de recursos económicos y oportunidades en las zonas rurales. Esto según el DANE. En Colombia, el 45% de la población rural vive en condiciones de pobreza monetaria. ¿Y cómo podemos conocer y medir esta forma de pobreza? Pues existen dos formas: la medición directa, que analiza características básicas para una familia como el bienestar, la educación y la salud. Por otra parte, existe la medición indirecta, que analiza la capacidad de estas mismas familias para adquirir bienes. Esto según el DANE, que desde 2012 es el encargado de calcular otras cifras oficiales de pobreza a través de COMPES. La brecha entre las zonas urbanas y rurales es significativa. Mientras que el 42.4% de la población urbana es pobre, en las áreas rurales esta cifra puede ascender hasta 42.9%. En Colombia en los últimos años se evidenció un decrecimiento en la pobreza. Esto, según los datos más recientes presentados por el DANE. La incidencia de la pobreza multidimensional pasó de 12,9% en 2022 a 12,1% en 2023. Esta mejora se tradujo en que 1.6 millones de personas saliera de la pobreza, reflejando un avance en las condiciones económicas de la población. Este progreso fue visible en las zonas rurales como una reducción del 45.9 al 41.2%, destacando así un avance considerable en las áreas que históricamente han sido más vulnerables. La educación es clave para romper el ciclo de la pobreza. Sin embargo, muchas comunidades rurales carecen de acceso a educación de calidad. Uno de los factores que inciden en el aumento de la pobreza rural es el rezago escolar, que está influenciado con temas de trabajo infantil, lo cual concuerda con cifras del DANE que muestran un aumento de inasistencia escolar y trabajo infantil en zonas rurales y centros poblados, del 0.1 y 0.3 puntos porcentuales respectivamente. Ayudarle a reciclar todas esas cosas. Recorríamos todo eso, se nos llevábamos al parque de allá. Caminaba como unas 10 cuadras. ¿Cuántas horas más o menos pasabas trabajando? Hasta las 8. La informalidad laboral es una de las principales causas de la pobreza rural. 8 de cada 10 campesinos trabajan sin contratos formales. Esta situación no solo limita sus derechos laborales, sino que también expone a condiciones de trabajo precarias y la falta de acceso a beneficios sociales. La informalidad se traduce en ingresos inestables y bajos, lo que perpetúa el ciclo de pobreza en estas comunidades. Estamos en este momento con Ana Marlene Pardo. Ella es la cabeza del hogar de esta familia. Ahorita hace un momento estábamos viendo cómo hacían ellos la producción de la panela, todo el proceso que tiene la caña. Y bueno, Marlene, cuéntanos un poco de tu vida, cómo es la vida en el campo, cómo te sientes. Duro, toca trabajar duro para poder comer el pan de todos los días. ¿Te sientes feliz acá en el campo? ¿Crees que Yo creo podrías que sí, cambiar porque algo? eso la ciudad tampoco no es bonito, de paseo. Que tal vez la facilidad de conseguir las cosas, sabiendo que la fuente principal de ingreso de ustedes es la molienda, la caña. Cuéntame un poco sobre eso, por favor. Molemos cada 15 días para el mercadito
lo que ustedes, el gobierno o los compradores de la caña les pagan por la panela es suficiente para ustedes? Como eso hay veces vale, hay veces se barata, y como uno las cambia, va a una fosca y las cambia por mercado. ¿Y el cambio de panela es suficiente para subsistir entre ustedes? ¿Cuántas personas también son en su hogar? Eso a veces se juntan hartos, toda la familia, mis hijos y los nietos. ¿Consideras que es suficiente el precio conforme a lo que ustedes invierten en trabajo, en insumos, en transporte hasta llevarlo allá? ¿Es suficiente? No, a veces no alcanza, pero toca ir con calma lo demás. Eso vale 30.000 pesos el expreso de allí, la casa hasta Fosca, y los obreros a 60. También invierten mucho tiempo, ¿no? Me contabas que están desde las 2 de la mañana, ¿no? Sí, señor, y ayer tarde. Desde ayer, estamos desde el miércoles alistando caña. ¿Me podrías contar un poco al respecto de cómo es la rutina de la caña para extraer la panela desde que la cosechan hasta que la llevan a Toca la tienda? sembrar y durar 2 años, 3 años para que haya caña para moler, de hierbarla y cortarla y tenerla limpia, y si no se acaba, el monte se la traga. Después de eso, ¿qué? Después se coge, se hierba, se coge la que vaya echando y se trae para el motor. Según las panelas que se hagan, ayer echamos 14 cargas de caña, como para 240. Otro es el conflicto armado, que ha tenido un impacto duradero en las comunidades rurales. Las principales consecuencias a largo plazo de esta problemática son la migración rural, que se define como el desplazamiento de uno o un grupo de personas provenientes de áreas rurales hacia ciudades o cascos urbanos. Esto nos lleva a otra problemática en la cual involucra la no participación de los jóvenes en el desarrollo de las labores del campo, que es donde provienen la mayoría de los alimentos de la canasta familiar colombiana, lo que a su vez conlleva a no garantizar la seguridad alimentaria. Desigualdad de la distribución de recursos, debido a que las concentraciones de tierra y la riqueza en manos de unos pocos limita el acceso a recursos para pequeños agricultores y comunidades rurales. En Colombia encontramos algunos departamentos que están influenciados por la alta pobreza rural, en los cuales vamos a tomar como referencia el departamento del Chocó y el departamento de La Guajira. El departamento de Chocó históricamente ha sido uno de los más pobres del país, con una población de 553.519, de la cual 311.254 viven en zona rural. El Chocó presenta un índice de pobreza del 67.7% y aunque aumentó un punto en el índice de pobreza moderada pasando de 42.2 a 43.5%, disminuyó la pobreza extrema. ¿Y a qué se debe que vivan en estas condiciones tan precarias? Pues existen varios factores en los que se encuentra la falta de oportunidades laborales, limitado acceso a servicios públicos y poca oportunidad de educación. La Guajira se considera el segundo departamento más pobre de Colombia, con una población de 825.364, en los cuales cerca de 469.000 viven en zona rural. Aquí los índices de pobreza entre el 2021 y 2022 fueron del 65% en las zonas rurales, evidenciando así diferentes factores que afectan esta población, ya que, como se muestra en el gráfico, los niños y las niñas de La Guajira no tienen suficiente acceso a la educación. Asimismo, se demuestra una pobreza multidimensional, ya que no afecta solamente a la educación, sino también al acceso al sistema general de seguridad social en salud y al acceso de servicios públicos. Como lo podemos evidenciar en las gráficas, el acceso a estos recursos es escaso en las zonas rurales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Estamos aquí con Faride Cairuz, ingeniera forestal de la Universidad del Tolima. Por favor, cuéntanos a qué te dedicas. Hola, gracias. Sí, yo soy ingeniera forestal, soy también egresada de la Universidad Nacional en la parte de desarrollo rural. Hice una especialización hace muchos años con un convenio que había con la Embajada Británica, donde teníamos proyectos con comunidades y transferencia de tecnología. Y pues me he dedicado a hacer educación no formal con comunidades campesinas, a trabajar con comunidades rurales, y pues he viajado por varias partes del país con ONGs y mirando cuál es la situación rural del país. ¿Cómo crees que afecta la calidad de vida en el desarrollo socioeconómico y la calidad educativa
en el campo rural? Todo, 100%, porque cuando uno va al sector rural lo que se encuentra es que las escuelas y de pronto los colegios tecnológicos, muy pocos encuentra uno que tengan una buena calidad educativa. En las escuelas rurales uno encuentra que hay una falencia total de infraestructura, métodos educativos, ayudas tecnológicas. Y a nivel tecnológico, pues algunas regiones logran consolidar o agrupar a algunos estudiantes, pero tú, por ejemplo, ves que el estudiante tiene que desplazarse 3-4 horas o tiene que buscar como un internado para poder ir a un tecnológico. Cuando esas personas, a veces los profesores tampoco son permanentes, no tienen una buena capacitación, los estudiantes terminan, yo a veces me encuentro con estudiantes que terminan un bachillerato y dicen, y ahora no tenemos nada más que hacer. No tenemos más oportunidades porque no hay un medio económico que los papás les pueda ayudar. La posibilidad de ir a producir en un campo, si acaso los papás tienen tierra, también es muy difícil para ellos porque no tienen conocimiento tecnológico de cómo sacarlo, a pesar de que tradicionalmente de pronto lo han venido sacando, pero cuando van a venderlo, pues entonces también se dan cuenta de que no vale la pena a veces sacar sus productos. Entonces la calidad de una buena educación, donde al estudiante no solamente se le enseñe a estudiar, a memorizar, sino que hay una posibilidad de yo desde el campo generar y crear algo, el impacto es grandísimo para que puedan salir adelante. En cuanto a la informalidad de tierras, ¿crees que es un factor que afecta en la problemática y que puede aumentar la pobreza rural en Colombia? Sí, porque pues todos sabemos que en Colombia la tierra está acumulada de muy pocos. Tú a veces cuando uno a veces va a sectores de montaña, puede encontrar familias que tengan pequeños sectores donde puedan cultivar un frijol, donde puedan sacar un maíz, donde puedan sacar algo fácilmente. Pero cuando la gente no tiene tierra, la única posibilidad que tiene es poner su mano de obra. Y todo depende de lo que le paguen por la labor. Entonces, y también depende de las temporadas. Entonces, el hecho de no tener tierra y no haber tenido tampoco una buena educación que me dé posibilidades de hacer otra cantidad de cosas, pues la gente sigue por años y años haciendo lo mismo. No tienen una opción tampoco si no tienen una buena tierra y no tienen un buen acompañamiento de proyectos y de programas que los ayuden a ellos a salir adelante. Bueno, en cuanto ahora las tecnologías que se pueden implementar para combatir esa pobreza rural, ¿que hay alguna manera en la que el gobierno o tú como especialista en el tema puedas ver que ayude a reducir este tema? Sí, hay una manera. El problema es que entramos como en un círculo vicioso, ¿no? Tenemos la gente capacitada, tenemos la capacidad para que la gente se empodere de ese conocimiento, le damos a dar la capacidad para que se empodere de la herramienta y de ese conocimiento para yo aplicarlo en mi territorio. Entonces, si lo logramos, sí, pero también sacarlo a una sola persona, que si yo tengo una mini finca, una mini estructura, no puedo tampoco trabajar solo, necesito agruparme con mis vecinos y empezar todos a hacer un proyecto como que entre todos jalonemos y saquemos como un nuevo desarrollo a nivel regional. Si no logramos ese apoyo, pues nada. Entonces es un círculo vicioso que vemos, la verdad lo vemos desde hace más de 30 años que se ha venido hablando de eso, y yo no veo, a nivel Colombia, yo no veo que haya una facilidad, pero que si la hay, sí, y más con las herramientas tecnológicas que estamos viendo hoy, policultivos, cultivos agrosostenibles, biodiversidad, recuperación de saberes, opciones las hay. Lo que pasa es que también se necesita un buen compromiso político municipal, de los mismos líderes campesinos, municipal, departamental y a nivel nacional, y se necesita un buen respaldo económico, porque tú cómo le puedes decir a un campesino, metámonos en un proyecto, cuando él dice, bueno, yo voy a dejar de trabajar por venir a una reunión para que me capaciten, ¿para qué voy a dedicar medio día de mi semana a arreglar una era, arreglar algo si nadie me la está pagando? Entonces eso todo necesita un engranaje de diferentes actores para que se logre ese buen desarrollo, un polo de desarrollo a nivel regional. Las mujeres rurales son especialmente vulnerables y enfrentan discriminación que limita su acceso a recursos. Empoderarlas es clave para romper el ciclo de la pobreza y mejorar el bienestar familiar. ¿Crees que el empoderamiento femenino en el campo puede ayudar a reducir también la pobreza rural, teniendo en cuenta que antes se encargaba del hogar y todo esto, pero ahora vemos que la mujer es parte de un papel importante en sostener y unir un hogar? Al empoderarla, puede ayudar fácilmente o significativamente a reducir la pobreza rural y a combatirla? Uy, sí. Las mujeres tienen una gran capacidad por esa responsabilidad que tienen de sacar una familia adelante, y por ancestralmente eso que se ha venido, que ha sido tan maltratada y que no se le ha dado tampoco la oportunidad de ir a veces a una escuela, o que se tiene que casar a los 10 o los 12 años para poder salir adelante, por tener a alguien que la mantenga. Hay proyectos a nivel mundial, a nivel de Colombia, donde a las mujeres se les empieza a dar una capacitación
también, pero lo importante no es llegar uno con un proyecto, decirles que montemos un proyecto de frijol, montemos un proyecto de cacao, sino hay que llegar desde la comunidad qué es lo que ellas quieren, qué es lo que se produce en la región, cuál ha sido lo tradicional y empezar desde un grupo muy pequeño, empezar a desarrollar proyectos. Cuando ellas logran engranarse, apoderarse de ese proyecto y ese conocimiento total. Pero, ¿qué políticas o planes está realizando el gobierno para frenar esta serie de eventos? Entre los programas más significativos para disminuir la pobreza se encuentra el Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, el cual es un programa del Fondo de Desarrollo Rural cuyo objetivo general es contribuir a la expansión de oportunidades y disminuir la pobreza multidimensional de los habitantes rurales de Colombia, reduciendo significativamente las brechas que los separan de los habitantes urbanos, enfocados en territorios afectados por la violencia, economías ilícitas y la debilidad institucional. Otro programa es Familias en Acción, la cual es una iniciativa del gobierno diseñada para proporcionar apoyos económicos a familias en situación de pobreza extrema. Y por último tenemos la Extensión Agropecuaria, la cual está cobijada bajo la Ley de 1876 del 2017, la cual establece que es un servicio público diseñado para mejorar la productividad y sostenibilidad de los productores agropecuarios a través de acompañamiento integral brindado por entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria.